Welcome back. We are joined by George Peevy, a former Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña George Peevy, exdirector de la CIA para el análisis de Rusia y actualmente director de Estrategia General en el Quincy Institute for Responsible Statecraft. Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Y sí, como siempre, gracias por volver a acompañarnos. Es un placer. Gracias. Quería preguntarle, ahora que vemos la guerra en Ucrania y la guerra en Irán, parece que están cada vez más interconectadas, especialmente si miramos los informes de hoy, creo que fue en el Wall Street Journal, que dicen que debido a la escasez de armas hay que tomar decisiones difíciles sobre si desviar armamento estadounidense de Ucrania hacia la guerra en Oriente Medio. Pero de nuevo, supongo que las consecuencias de la guerra con Irán sobre la guerra en Ucrania y también para Rusia van mucho más allá de esto. Me preguntaba, ¿cómo lo ve usted? ¿Hasta qué punto la guerra impacta el equilibrio estratégico entre la OTAN en Ucrania? Bueno, creo que tiene varios efectos. En primer lugar, sin duda afecta a la cantidad de armas que tenemos disponibles para suministrar a Ucrania. Ahora bien, por supuesto, Estados Unidos hizo un cambio durante la administración Trump, mediante el cual hemos estado proporcionando ayuda militar a los ucranianos a través de Europa. Así que los europeos están comprando armas estadounidenses y a su vez transfiriéndolas a los ucranianos. Pero simplemente no es suficiente para festejar este armas cortas para preparación. That was a problem even prior to the Iran war. I think para las necesidades de Ucrania. Y creo que el problema más grave se encuentra en la defensa aérea. Ese ya era un problema incluso antes de la guerra con Irán. Los rusos, mediante sus ataques con misiles, drones y bombas planeadoras, estaban ejerciendo una presión extrema sobre las capacidades de defensa aérea de Ucrania y agotando las reservas de misiles antiaéreos que podíamos proporcionarles para ayudarles a defenderse. Pero con la operación en Irán, cuanto más se prolongue esto, el resultado será una situación de emergencia absoluta para las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Y eso, creo, augura muy malas perspectivas para Ucrania. Sus posibilidades en el campo de batalla no durarán mucho si esta guerra continúa. Así que eso le da a Ucrania, creo, una razón en el campo de batalla para buscar poner fin al conflicto en la mesa de negociaciones más pronto que tarde. Lo otro que hace esta guerra, en mi opinión, es que realmente interfiere con la estrategia que Estados Unidos, Europa y Ucrania han mantenido durante mucho tiempo. Intentar reducir los ingresos energéticos de Rusia a nivel internacional y, al hacerlo, incentivar a Rusia a comprometerse y aceptar poner fin a esta guerra en términos que se perciban al menos como equitativos y razonables, en lugar de una capitulación de Ucrania ante las condiciones de Rusia. Y dado que la situación energética internacional se acerca a un punto de crisis como resultado de la guerra con Irán, esa estrategia de intentar mantener la energía rusa fuera del mercado internacional simplemente no es viable. Y ya lo estamos viendo. La administración Trump indicó por primera vez a la India que no nos opondríamos a las compras indias, como hicimos hace varios meses. La administración Trump ha ofrecido al menos una relajación a corto plazo de las sanciones contra las ventas de energía rusa en general. Creo que es casi inevitable que esa relajación de un mes se extienda a 2 meses, luego a 3, y probablemente se vuelva permanente, simplemente porque la presión sobre los mercados internacionales de petróleo es tan grande y la situación económica de Estados Unidos parece tan precaria que no podemos permitirnos continuar con esa vieja estrategia de intentar reducir los ingresos energéticos de Rusia en estas circunstancias. Y eso también, creo, es otra razón para que Ucrania busque un compromiso más pronto que tarde. Además, debido al aumento de los precios del petróleo, Rusia se está beneficiando de una ganancia inesperada a corto plazo por los ingresos energéticos.
Eso, a su vez, significa que su capacidad para sostener esta guerra desde el punto de vista económico es mucho mayor, al menos a corto plazo, como resultado de la guerra en Irán. Así que los rusos no gimbarates sur de tiun nacional en este momento, es mo pep faith en estuiro, y es mo que no lo estén durante algún tiempo. And it's very likely that they're not going to be for some time to come. Bueno, pensé que por esta razón podría haber un lado positivo, o al menos algo bueno que surgiera de esta guerra. Es decir, cuando estamos perdiendo una guerra, la forma en que suele resolverse es cambiando el foco hacia otra cosa. A menudo parece que solo podemos concentrarnos en un tema a la vez. Tuvimos el Russiagate, y luego eso pareció terminar con la COVID, y después la COVID terminó cuando Rusia invadió Ucrania. Así que parecía que podría haber una oportunidad para poner fin a esta guerra. Pero incluso ahora, mientras afrontamos esta enorme crisis con escasez de energía y fertilizantes, uno pensaría que eso generaría una gran presión, no solo sobre Ucrania y Estados Unidos, sino también sobre los europeos, para poner fin a esta guerra. Sin embargo, vemos ahora que los europeos parecen estar aconsejando a Zelensky que no acepte el acuerdo presentado por los estadounidenses, es decir, retirarse del Donbass y aceptar la neutralidad. De hecho, incluso hemos visto ataques nocturnos contra instalaciones petrolíferas rusas en el mar Báltico, que parecen implicar drones que transitan por o se originan en los estados bálticos. Ahora bien, de nuevo, hay mucha incertidumbre al respecto. No quiero afirmar nada con demasiada rotundidad, pero al menos los europeos aconsejaron a Zelensky que no pusiera fin a la guerra. ¿Cómo se explica eso? Porque parece que los europeos serán los que sufran mucho más que los estadounidenses en la próxima crisis energética. Estoy de acuerdo. Creo que en gran medida los europeos son los grandes perdedores en esta guerra en Ucrania debido al impacto desproporcionado que está teniendo en su situación energética, y no tienen buenas alternativas. Un actor racional en Europa miraría esta situación y diría, ¿sabes qué? Vamos a tener que comprar energía rusa. Realmente no hay otra salida a las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo. Pero creo que lo que realmente está ocurriendo es que los europeos están mirando la situación y diciendo, bueno, si podemos resistir, si Ucrania puede resistir, si conseguimos superar los próximos meses, la situación política en Estados Unidos probablemente. The political situation in the United States is likely to change. I mean, I think their calculation is that Quiero decir, creo que su cálculo es que todo esto podría socavar enormemente la situación política del presidente Trump y conducir a una creciente impopularidad, a una derrota en las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Mi suposición es que lo que los europeos están diciendo es que, en lugar de hacer lo que consideran un compromiso muy poco deseable para poner fin a la guerra en Ucrania, esperan poder resistir durante los próximos meses y que las circunstancias políticas, según esperan, cambien. Trump entonces no tendría la capacidad políticamente de impulsar este proceso de paz y llevarlo hasta el final. Y luego, ¿quién sabe qué podría pasar? El futuro es muy impredecible. Así que creo que es una apuesta poco sensata por su parte, pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Sí, bueno, a menudo, cuando los europeos miran hacia Estados Unidos y hasta qué punto participa en esta guerra contra Rusia, siempre existe la suposición de que Estados Unidos tiene todas las capacidades que necesita. Lo único que le falta es la voluntad. Por eso quizá opten por esperar a que pase otra vez la era Trump. Pero has usado la palabra racional. Si uno fuera racional, buscaría negociar el fin de esta guerra. ¿Ves a los líderes europeos actuando de forma irracional? Entonces, si es así, ¿por qué? ¿Es ideología? ¿Falta de imaginación política? ¿Simplemente no tienen otras soluciones? ¿Cómo explicas esto? Porque a menudo señalo que puedo entender a todos los distintos actores. Entiendo por qué Estados Unidos se implicó tan intensamente al principio en esta guerra.
Entiendo por qué ahora quiere distanciarse. Entiendo por qué los rusos lo ven como una amenaza existencial. Entiendo por qué los ucranianos lo ven como una amenaza existencial. Pero nunca un silver activisar as a gestión Europa. Bueno, creo que esto es en gran medida irracional. Está impulsado en parte por el pensamiento ilusorio. Tiendes a ver lo que quieres creer. Y creo que en parte se debe a una falta de imaginación, que si llegan a un compromiso con Rusia en cuestiones geopolíticas importantes sobre el futuro de la ampliación de la OTAN, eso podría socavar todo el proyecto europeo y sumir a la Unión Europea en el desorden, provocando una desunión profunda en Europa. En cierta medida, Rusia ha sido un factor unificador dentro de Europa. Cuando te enfrentas a un enemigo común, esa sensación compartida de amenaza puede salvar muchas diferencias que de otro modo podrían ser más significativas. Y creo que, hasta cierto punto, los europeos no quieren desprenderse de esa amenaza. Tienen un interés político en la paz, en seguir viendo una amenaza rusa. Y en lugar de intentar gestionar y mitigar esa amenaza, creo que prefieren que continúe porque les resulta políticamente útil de muchas maneras. Además, desde su punto de vista, mantiene a Estados Unidos en Europa, mantiene a Estados Unidos en la OTAN. Ahora bien, creo que gran parte de esto es una percepción inexacta. Mucho de ello consiste en ver lo que uno quiere creer. Así que hay un elemento de creencia, de autoengaño en todo esto. Y creo que francamente les va a salir el tiro por la culata. Es un enfoque poco sensato. Pero nunca es fácil explicar cosas que parecen irracionales. Eso siempre supone un desafío. Bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que Rusia responda a todo esto? Porque se oyen historias sobre la creciente presión en Moscú, que deberían básicamente hacer lo que han hecho los iraníes, es decir, reafirmar su capacidad de disuasión. Han dejado que su propia disuasión se debilite en los últimos 4 años, hasta el punto de que, ya sabes, en Occidente podemos lanzar misiles contra ciudades rusas y no parece haber consecuencias. Recuerdo que diste una entrevista en diciembre de 2021, creo que fue para Radio Free Europe, en la que advertías que podría estallar una guerra si los rusos llegaban a considerar que la inacción era más peligrosa que la acción, en el sentido de que Occidente estaba consolidando su posición en Ucrania, que esa sería su última oportunidad para desalojar a la OTAN. ¿Cómo ves ahora los cálculos en Rusia? Porque por un lado, los estadounidenses están ocupados en Oriente Medio, los europeos parecen dispuestos a escalar, y de nuevo parece que hay toda esa presión sobre el Kremlin para que adopte una postura más dura. ¿Crees que podrían, digamos, escalar de una forma mucho más intensa? Bueno, creo que es posible. Y creo que hay quienes en Moscú sostienen que Estados Unidos no es realmente capaz de llegar a acuerdos, que no se puede confiar en Trump. Observan el comportamiento de los enviados de Trump con Irán, que son los mismos enviados con los que los rusos tratan en el proceso de arreglo de Ucrania, y ven lo que les parece negociaciones de mala fe con Irán. Y se preguntan, ¿podemos confiar en Trump y en sus enviados para negociar de buena fe con nosotros? Así que ese es uno de los elementos de duda entre los opositores a un compromiso en Rusia. Gente que dice, mirad, deberíamos ir con todo, ganar esta guerra y restablecer la disuasión. Creo que eso forma parte de lo que están defendiendo ahora mismo. Creo que también están diciendo, tenemos una ventana de oportunidad. Estados Unidos está distraído. No tiene la capacidad de librar una guerra en Irán y al mismo tiempo suministrar a Ucrania lo que necesita. Europa no tiene los recursos económicos para apoyar a los ucranianos en estas circunstancias. Así que aprovechemos esta ventana de oportunidad. Ahora bien, aunque esa visión existe en Moscú, no creo que sea la opinión unánime.
Por lo que puedo ver, Putin aún no ha llegado a ese punto. Y creo que la razón es que no quiere renunciar a la posibilidad de una distensión con Estados Unidos, de normalizar las relaciones, de entablar negociaciones sobre la seguridad europea y la estabilidad estratégica. Todos estos son objetivos muy importantes para Rusia. Tener una relación normalizada con Estados Unidos refuerza la posición de Rusia en el mundo. Le da a Rusia mucho más margen de maniobra geopolítica frente a China. Ayuda a garantizar que China no se convierta, ya sabes, en el socio dominante de Rusia, mientras ésta queda relegada a un papel subordinado. Y muchos de esos grandes problemas de seguridad europea para Rusia no pueden resolverse simplemente, ya sabes, tomando el resto del Donbass, o incluso apoderándose de Odessa y convirtiendo Ucrania en un estado residual sin salida al mar. Así que no creo que Putin quiera renunciar a la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania y a todas las mejoras en la relación entre Estados Unidos y Rusia que espera que se deriven de ello. Ahora bien, lo que creo que podría hacerle cambiar de opinión sería la convicción de que una mejora en la relación entre Estados Unidos y Rusia simplemente no va a producirse de ningún modo, que Trump está demasiado debilitado o que en realidad no tiene la intención de lograr una verdadera normalización de la relación bilateral. En ese caso, puedo imaginar a los rusos diciendo, bueno, solo estamos renunciando a algo que de todos modos no iba a suceder. Así que ganemos esta guerra y utilicemos de verdad las capacidades militares que tenemos, pero que hemos sido reacios a emplear, porque no queríamos cerrar la puerta a la normalización con Estados Unidos. No creo que Putin haya llegado a ese punto todavía. ¿Pero podría llegar? Claro, puedo imaginar que ocurra. Y creo que vamos a descubrir la respuesta a eso en los próximos meses. Sí, no creo que haya necesariamente ninguna presión para elegir un camino u otro todavía, porque incluso si Trump es un negociador de mala fe, mientras Rusia no deje que la diplomacia influya en su estrategia en el campo de batalla, aún podría seguir la vía diplomática al mismo tiempo que continúa avanzando allí. Pero otra forma en que esta guerra en Irán podría afectar la guerra en Europa es que la propia OTAN está sometida a una gran presión. Probablemente viste la rueda de prensa en la que Trump respondía preguntas y venía a decir, más o menos, que la OTAN se arrepentiría de no unirse a la campaña contra Irán. Casi sonaba como el anuncio de un divorcio que se avecina. Algo así como, esperad unos meses, ya veréis, recordad esto. ¿Qué opinas? ¿Podría esto usarse como una forma de desvincular a Estados Unidos de la OTAN o eso realmente no le interesa? ¿Es más bien una manera de aumentar la presión? Bueno, creo que ya existía en la relación transatlántica una creciente desconfianza y tensión entre Washington y sus aliados europeos en distintos grados. Pero creo que la guerra con Irán ha exacerbado realmente esas tensiones preexistentes. Y creo que estamos en una situación en la que Trump se dirigió a los aliados de la OTAN y dijo, necesitamos vuestra ayuda. Os beneficiáis de forma desproporcionada del petróleo que se transporta por el estrecho de Hormuz. Deberíais venir a ayudarnos a abrir el estrecho. Y la respuesta que obtuvo de nuestros aliados fue básicamente no es nuestro problema. Así que creo que la percepción en la Casa Blanca es, ¿para qué sirven estos aliados? ¿Por qué les estamos proporcionando todo este apoyo en materia de seguridad que ha garantizado su protección durante tantas décadas? Y en nuestro momento de necesidad, no vienen en nuestra ayuda. Esta es una relación unidireccional y no estamos obteniendo ningún beneficio. Ahora bien, creo que desde la perspectiva europea, observan la situación y llegan a una conclusión casi opuesta. Ven lo que el presidente ha hecho con respecto a Irán como algo que pone a Europa en peligro.
¿Creen que Trump en gran medida ha creado una crisis en el estrecho de Hormuz debido a una falta de previsión, una falta de planificación adecuada, una falta de visión de cosas que eran evidentes para muchos expertos desde hace tiempo como posibles consecuencias? Y tras haber creado la crisis, se dirige a Europa y dice: ayudadnos a salir de esta situación. Poned vuestros barcos y vuestros soldados en peligro al hacerlo. Y por cierto, ha provocado una crisis energética extraordinaria, una crisis económica para Europa. Así que, ¿de qué sirve la protección de Estados Unidos en todo esto si en realidad no estáis reforzando la seguridad europea? La estáis debilitando. Para mí, esto tiene todos los ingredientes de tensiones muy graves en la alianza que no van a desaparecer y que probablemente empeorarán con el tiempo. Me pregunto si Trump habría informado a los europeos antes del ataque, independientemente de si se unirían o no, y si así podrían haber obtenido un mayor compromiso. Porque se vio que en los primeros días del bombardeo, los europeos se alineaban para mostrar su apoyo, especialmente personas como la canciller Merkel, ya sabes, cuando pensaban que tendría más éxito del que tuvo. Pero al no conseguir su compromiso desde el principio, pudieron esperar y observar hasta que empezaron a surgir los problemas. Y entonces, cuando pareció una propuesta, peligrosa, decidieron no participar. Sí, creo que esto podría haber sido un error. Si los hubiera consultado desde el principio y hubiera obtenido sus compromisos antes de que todo se torciera, creo que habría podido, especialmente con Merkel, conseguir su apoyo. Pero, ¿qué crees que significa esto para la posibilidad de paz ahora, no solo en Oriente Medio, sino también con Europa y Ucrania? Porque la última vez que hablamos, dijiste que aún había una ventana de oportunidad para poner fin a esto en la mesa de negociaciones. Pero esa ventana se está cerrando. ¿Sigue cerrándose o se está abriendo? No, creo que la ventana de oportunidad sigue ahí, pero sí pienso que se está cerrando. No creo que se extienda mucho más allá de este verano, sinceramente, porque en ese momento el calendario político cambia las cosas y no estoy seguro de que la ventana para el compromiso siga abierta mucho más allá de principios de otoño de este año. Aún así, creo que ambas partes tienen incentivos. Los ucranianos tienen un fuerte incentivo en el campo de batalla para conseguir lo que puedan ahora, antes de que la situación empeore mucho más. Creo que los rusos tienen un incentivo para intentar alcanzar un acuerdo, mientras Trump siga siendo capaz de llegar a uno. Creo que Trump necesita una victoria. La operación en Irán ha sido muy mala noticia para él políticamente y para su política exterior en general. En este tipo de situación, tiene mucho sentido intentar conseguir una victoria llevando las negociaciones con Ucrania a un cierre exitoso. Mi suposición es que la administración Trump probablemente les dirá a los ucranianos algo así: ya sabéis, ahora es el momento. Habéis conseguido todo lo que necesitabais. No vais a obtener threes. Tai Eastermal set a per kind amazing. It's a salen en el bretesten en mimus chords. Take it now, because the alternatives are going to be much worse. Pero ¿por qué tiene que cerrarse entonces? ¿Cuáles son las principales razones por las que crees que la ventana de oportunidad para un acuerdo diplomático se acabaría después del verano? Bueno, creo que los rusos acabarán desilusionándose con la capacidad del gobierno de Trump para llevar esto hasta el final. Y creo que empezarán a tener cada vez más dudas sobre si Estados Unidos realmente se toma en serio una relación normalizada y sobre si el gobierno de Trump es siquiera capaz de normalizar esa relación con Rusia en el futuro. Pienso que cuanto más se prolongue esta guerra sin resolverse, y cuanto más duren las guerras en Europa e Irán, más dudas tendrán los rusos sobre esas cuestiones. Así que en Burst forma parte del asunto.
a part of this. And then the other part of this is Y luego está la otra parte de esto, que es la paciencia por parte de Trump. Creo que podríamos llegar a un punto en el que él se desilusione y piense que simplemente no vamos a conseguir que las partes se pongan de acuerdo. ¿Cuándo o si llega a ese punto? No lo sé. Nadie puede predecir ese tipo de cosas. Pero no creo que la paciencia en Moscú y Washington sea infinita. Y luego, en el lado ucraniano, el dilema que tienen es si quieren jugar al juego de la espera y confiar en que las circunstancias en Washington les sean más favorables dentro de 6 meses. Y ese es también el problema con los europeos. Última pregunta. Ha habido algunos informes en los medios que indican que los rusos están ayudando a los iraníes, y aunque yo simplemente doy por hecho que es así, tendría sentido. También es algo que Zelensky ha estado impulsando con mucha fuerza para, supongo, dirigir la furia de Trump hacia Rusia, en lugar de usar todas esas armas solo contra Irán. ¿Hasta qué punto crees que esto podría afectar las relaciones? Porque hasta ahora, Trump ha parecido un poco desdeñoso. Probablemente sabe que es cierto, pero no quiere poner en riesgo la posibilidad, del proceso diplomático. ¿Ves posible que esto se descontrole o que los rusos empiecen a enviar más armas pesadas? No estoy muy seguro de qué cartas podrían jugar los rusos, supongo, para devolver el favor después de los últimos 4 años, especialmente no tanto contra los estadounidenses ya, sino más bien contra los europeos, los alemanes y los británicos en particular. Bueno, sería muy difícil para Estados Unidos argumentar que la inteligencia rusa proporcionada a Irán, que podría usarse para matar a estadounidenses o atacar a nuestras fuerzas, es incorrecta en principio. Los rusos responderían muy rápidamente: esto es exactamente lo que lleváis haciendo con nosotros desde principios de 2022. Y creo que Trump lo entiende. La verdadera cuestión es si los opositores a un acuerdo de compromiso en Washington y en Europa aprovechan este asunto y lo exageran de manera que creen grandes problemas políticos, grandes obstáculos para un acuerdo, y generen un entorno en el que Trump tenga mucho menos margen de maniobra frente a Rusia y en la fase final de un acuerdo de paz en Ucrania. Y eso es posible. Creo que ya está claro que hay muchísima atención mediática sobre este asunto, y no creo que sea casual. Las personas que intentan centrar la atención en ello lo hacen porque lo ven como una forma de hacer menos probable un acuerdo o un compromiso en Ucrania y de poner obstáculos en el camino hacia la normalización de la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Hay mucho pesimismo estos días, así que me alegra mucho, al menos, escuchar algo de optimismo de tu parte sobre las posibilidades, la posibilidad persistente de tener algún camino diplomático hacia adelante. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo y sí, disfruta de tus días en Ginebra. Genial. Muchas gracias.